Las voces de inquietud recorren el campamento mientras algunos improvisan la manera de alimentarse durante la mañana. Se sacrifican bueyes y asnos de los que llevaban los bagajes y se recoge del campo de batalla lo necesario para hacer un fuego donde cocinar sus carnes. Flechas y restos de carros persas, escudos de madera y mimbre egipcios, todo material propenso a las llamas es llevado de vuelta para cocinar. Es entonces cuando llega la noticia sobre la muerte de Ciro y la huida de su general Arieo, quien quizá esperará a los griegos si estos quieren unirse a él. También llegan, tiempo después, heraldos del gran rey, entre los cuales se encuentra un griego que mantiene negociación con los hoplitas. Sus condiciones, basadas en la superioridad militar y en la muerte del hermano de Artajerjes, insultan a Clearco y a los demás generales, quienes entienden que ellos han sido los claros vencedores, a pesar de la muerte de su líder. Es por ello que los persas concluyen con una tregua si los griegos no se mueven de la posición en la que se encuentran, ni para avanzar ni para retroceder. Pero la respuesta de los hoplitas, en boca del propio Clearco, es formular la misma pregunta sin cuestionarla. No dicen qué pretenden hacer. En esas regresan los que han ido a hablar con Arieo, con la propuesta de unirse a ellos en la marcha, sin que éste tenga ninguna intención de reemplazar la figura de Ciro. Clearco toma el liderazgo entre los griegos y decide que marcharán con el persa. Esto se debe, en primer lugar, a que mantenerse en la posición es inviable por falta de víveres, y para atacar al gran rey se debe cruzar el Tigris, mas no disponen de ninguna embarcación. Anochece, los griegos deben aclarar sus intenciones con la mayor celeridad. Han pasado más de 90 jornadas desde su marcha desde Éfeso de Jonia y han recorrido más de 500 parasangas. Por ello, algunos como Miltóquites el Tracio se pasan las filas del gran rey en mitad de la noche, obligando a Clearco a movilizar las tropas. Colocan a las acémilas junto al curso del río y las tropas a su flanco, para así llegar a medianoche a la etapa anterior, donde se encuentra Arieo. Persas y griegos juran lealtad allí mismo. Mojan sus espadas y lanzas en un escudo repleto de sangre derramada por un toro, un jabalí, un lobo y un carnero. A partir de ese momento, se disponen a plantear la ruta de regreso, pero no es tarea sencilla. El camino por donde han venido ya no cuenta con los recursos saqueados tras su paso, y tampoco cuentan con un equipaje que soporte la larga travesía. Por lo tanto, deciden tomar una vía alternativa, aunque algo más larga, sobre la que podrían caminar raudos y por largo tiempo, para forzar una distancia de 2 jornadas con Artajerjes. El gran rey no podría mantener un gran ejército en una travesía de ese calibre, y tampoco expondría un pequeño contingente a enfrentar las falanges griegas. De esa manera, todos marchan con mejores expectativas, hasta encontrar una aldea que ha sido arrasada previamente por el rey. A lo lejos, humaredas y acémilas sitúan el ejército enemigo cerca. Los mensajeros persas llegan a la mañana siguiente con buenas intenciones para los intrusos. La tregua prometida les lleva a ser conducidos hasta otra aldea, donde pueden aprovisionarse, no sin antes pasar por una zona de barros que tienen que trabajar para atravesar y temer por una posible emboscada. Sin embargo, la posición de los enemigos parece amistosa y pronto llega Tisafernes, el único que ha dado la cara a los hoplitas durante la batalla y se había reunido con el rey para saquear el campamento griego. Ofrece paz para los intrusos y guía hasta las fronteras de su país, donde serán llevados si estos mantienen un comportamiento acorde a su condición. Esto es, habituallamiento cuando se les ofrezca mercado y cuando no, libre disposición de los recursos del lugar donde se encuentren. No obstante, una vez aceptada la propuesta, a los griegos les toca esperar 3 semanas a Tisafernes para ser llevados fuera de allí. Durante aquellos días de espera, las visitas de otros persas hacen sospechar a los griegos que Arieo acabará por abandonarles. Los nervios despiertan entre ellos cuando piensan que se están creando trampas para su futuro camino, ya que muchos aseguran que el gran rey no dejará escapar a aquellos que puedan dejar constancia de su derrota. ¿Es que acaso no se atreve a plantarles cara de una vez? Cuando al fin se ponen en marcha, Tisafernes les conduce junto a un reducido ejército a su mando a través de la muralla de Media, situada a poca distancia de Babilonia. En ocasiones cabalga junto a Arieo, levantando más sospechas de los griegos. Algunos ya temen lo peor. Cada facción duerme separada de la otra 3 o 4 parasangas y coloca vigías en sus proximidades, como si fueran enemigos. La tensión se respira en el ambiente. Una de esas noches llega hasta los oídos de Próxeno noticias de parte de Arieo. Según el informante, debe mantenerse alerta ante un posible ataque de un segundo ejército en las proximidades. Asimismo, se le recomienda situar a los soldados en el cruce del Tigris, ya que se teme un posible corte del mismo para impedir la huida griega por ese lado.
Sin embargo, Próxeno descubre que aquel hombre ha sido enviado por los propios persas para asegurarse de que el puente no será destruido por los griegos, dado que la zona es propicia para la subsistencia y la defensa. Y así parece resultar cuando al día siguiente pasan el río sin problema y continúan su marcha. Ecbatana, el hermano bastardo del rey de Ciro, pasa cerca de ellos con un ejército preparado para unirse al del gran rey, por lo que los griegos disponen su avance paralelo al de este, colocados en filas de a dos y con una marcha descompasada, para así aparentar una longitud de tropas mucho mayor de la que disponen. Unas jornadas después, al atravesar los desiertos de Media, llegan a las aldeas de Parisátile, la madre de Ciro, donde se les deja saquear a los griegos como venganza hacia aquella mujer. Con el Tigris a su izquierda, el ejército griego camina con unas sospechas cada vez más preocupantes. El desconcierto ha crecido entre las tropas con el paso de los días y la proximidad de climas desfavorables. Clearco tiene serias dudas acerca de Menón, el general que más se ha acercado a Tisafernes, y Arieo, quien parece haber tratado una amistad destinada a controlar aquel grueso de tropas en un futuro. Dado que la posición de Clearco está en serio peligro, decide reunirse con Tisafernes y hablar de su buena voluntad. Ambos comparten puntos a favor de su amistad y concluyen que una reunión de los altos cargos griegos con los persas dará como resultado la depuración de sus intenciones. Así marchan al campamento persa los generales Próxeno, Menón, Agias, Sócrates y Clearco, acompañados de 20 capitanes. Mientras tanto, en el campamento griego se preguntan cómo va aquella reunión, hasta que observan algunos jinetes persas persiguiendo y dando muerte a los griegos esclavos que se reparten en la llanura que los separa. Un griego logra volver junto a los suyos con el vientre abierto y las entrañas sostenidas por sus brazos. Los persas han matado a todos los capitanes y ejecutado a los generales tras ser apresados en la reunión. La indignación de los hoplitas crece incluso más cuando ante ellos se presenta Arieo con 300 persas revestidos con corazas. Este pregunta por los generales o capitanes que allí quedan. Cleanor y Sofóneto dan un paso al frente. Falta Crisófo, quien ha salido antes en busca de provisiones. También se une Jenofonte a la representación. Entonces Arieo asegura que se ha condenado ante el rey a aquellos generales que conspiraron y pusieron en peligro esta tregua, dejando con vida a Menón y Próxeno, de quienes no se duda. Las palabras no calman la ira de los griegos, quienes atribuyen la única traición al nombre de Tisafernes. Jenofonte, por otro lado, les pide que sean aquellos supervivientes los que regresen a tratar directamente con ellos, quienes darían mejor consejo y confianza para semejante situación. Los persas conversan en privado y se marchan sin dar una respuesta, por lo que todos los griegos entienden que ningún griego saldrá vivo del otro lado. Clearco era un hombre que debía morir en medio de una guerra. No tenía más remedio. Se decía de él que vivía únicamente con el propósito de continuar combatiendo. Había matado cuando los lacedemonios y atenienses tuvieron guerra y procuró llevar contiendas hasta Tracia, donde finalmente logró entrar con un ejército y saquear sus tierras. Aun teniendo riquezas obtenidas con semejante vida y con la capacidad de vivir cómodamente el resto de sus días, Clearco siguió luchando hasta el momento en que Ciro le llevó al interior de Persia. Líder innato, no entendía la amistad fuera del militarismo. Su carácter duro, su áspera voz y aspecto imponente hacía de él una figura de autoridad a temer. Su energía y descaro a la hora de acometer una campaña, por nimia que ésta fuese, le había granjeado la fama de ser un jefe, del que todos se alegraban de seguir en batalla. Todo eso había favorecido que bajo su mando germinaran magníficos soldados. Cuando murió, tenía 50 años. Asimismo, los otros 4 generales fallecieron ante el rey Artajerjes, a excepción de Menón, que tuvo condena más adelante bajo sufrimientos debido a su personalidad fría y manipuladora. Enemistado finalmente a ambos lados del conflicto, de él se decían solo cosas negativas y se sabía de buena mano que dio uso de la belleza de su juventud para beneficiarse de la presencia de griegos y bárbaros. Próxeno, Agias y Sócrates rondaban la treintena cuando encontraron la decapitación de sus cuerpos ante el gran rey. La devastación entre los griegos es absoluta. No solo han perdido a sus líderes, sino que sus aliados se han convertido en enemigos de la noche a la mañana. Muchos no comen ni duermen durante la noche, pensando en la distancia que aún les separa de su hogar, sin guías que les puedan llevar o conocimiento del lugar donde se encuentran. Muchos no encienden fuegos y solo la tristeza y la congoja parece cubrir sus cuerpos durante una vigilia donde lloran a su patria, a sus padres, a sus mujeres, a sus hijos, a todos aquellos que saben que nunca más volverán a ver.